Les traigo una receta para hacer pan en casa, en casita, súper fácil. Y para demostrarles que se puede hacer y que va a salir divino como recién comprado en una buena panadería. Vamos con los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es diluir la levadura, que voy a usar levadura seca, granulada. Son 6 gramos de levadura. Vamos a agregar aquí. Y agua en total para la elaboración de la masa para el pan son 330 mililitros de agua a temperatura ambiente. Pero aquí vamos a usar de esta misma un poquito para disolver la levadura. Es el primer paso. Y la vamos a dejar reposando unos 10 minutos. Ok, ya han pasado los 10 minutos. Vemos esa espumita, significa que la levadura seca está viva. Se ha activado. Cogemos un bol. Vamos a agregar toda el agua restante. En total ya te dije que son 330 mililitros. Toda la levadura, la harina y la sal. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo todo bien. Al principio lo vamos a hacer con una espátula o con una cuchara de estas de madera y lo vamos integrando. Es una masa pegajosa, bastante húmeda, pero así tiene que ser al principio. Vamos a agregar harina al mesón para seguirla trabajando. Le agregamos también encima. Importante que la harina de trigo, pero tiene que tener unos 12 gramos, 11 gramos y medio, 12 gramos en adelante de proteína. Eso lo dice la misma bolsa. Esta es de 12 gramos. Y sale muy, pero que muy bien. Entonces vamos a amasar hasta que sintamos que la masa está lisa. Con unos 10 minutos de amasado está más que bien. Ya van a ver cómo va cambiando. Ok, después de 10 minutos de amasado van a ver que la masa está lisita. Se la van a sentir húmeda en la mano, muy elástica. Un poco de harina en el mesón y vamos a hacer esto. Vamos a envolver sobre sí misma, girando, dando un cuarto de vuelta y hacemos una bolita así. La giramos con nuestras palmas de la mano, empujando hacia adentro, y una vez que tenemos nuestra bolita, la vamos a poner en un bol a reposar. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y la vamos a ir frotando. La idea del aceite de oliva es que nos la lubrique y no permita que se reseque. La dejamos en el bol y la vamos a cubrir con film. La cubrimos con un paño. La vamos a dejar reposar por 45 minutos. Pasados los primeros 45 minutos, vamos nuevamente a ponerla en la mesa. No la vamos a amasar, simplemente la vamos a coger y la vamos a envolver, así. Haciendo movimientos de un cuarto de vuelta, estiramos, la metemos la mitad hacia adentro, la otra punta, haciendo un bollo. Así. Y ahora la volvemos a bolear, metiéndola con las palmas de la mano hacia adentro, y la volvemos a colocar en el bol. Nuevamente la envolvemos con el plástico, la tapamos con un paño. La vamos a dejar otros 45 minutos más para que doble su volumen. Después de la segunda vez que hemos dejado 45 minutos para que suba, vean la masa como está. La vamos a quitar del bol y sin rodillo y sin presionar, lo que vamos a hacer es extenderla un poco, así. Porque hacemos aproximadamente un cuadrado para poderla fraccionar. Pues en 4 partes. Empezamos, hacemos así. Estos bollitos los vamos estirando
enrollamos sobre sí misma, haciendo presión en este borde. Volvemos a enrollar. Presión en el borde. Y en esta parte de la costura vamos a pellizcarla para que se cierre bien. Una vez hecho esto, nuevamente harina y le damos la formita del pan. Cuando la tengamos de largo, más o menos de la baguette, lo que hacemos en la punta es presionar para que se nos haga alargadita. Estiramos, giramos sobre sí misma, quitamos un poco la harina, volvemos a girar, y nuevamente hasta llegar a la parte de la costura, que vamos a pellizcarla para que se cierre. Ven cómo hace las burbujitas de aire, esta es una maravilla. Y ahora le damos la formita del pan presionando en las puntas y ya tenemos formado el pan. El siguiente paso va a ser así. Vamos a coger la hoja, esta le vamos a doblar en el borde, lo voy a poner así para que lo vean mejor, lo vamos a doblar en el borde de esta manera, la marcamos, entonces ponemos una de las barras y cogemos el papel, lo pellizcamos también, marcamos aquí para que nos quede así, colocamos la otra y hacemos lo mismo, ya colocamos la última. Un poquito de harina encima para que no se nos pegue mucho en el papel. Le vamos a poner el papel plástico para que no se nos reseque. Un paño encima y ahí lo vamos a dejar unos 30-40 minutos. Y después de 40 minutos vemos que los panes han crecido un poco. Los hemos colocado en la bandeja de hornear. Y ahora con esta cuchilla vamos a hacer unos cortes en la superficie del pan. Con 3 cortes suficiente para hacerles la marca característica de los panes baguette. Así, poco a poco lo hacemos en cada uno. Colocamos un recipiente en la parte baja del horno y agregamos un vaso completo de agua caliente. El horno a 250 grados centígrados, calor arriba abajo, y colocamos los panes en el segundo nivel contando desde abajo durante 20 minutos. Así van nuestros panes a los 5 minutos de metido en el horno. Todavía le quedan 15. Ya van 12 minutos y van de maravilla. Bueno, aquí están después de 20 minutos, lo dejamos en una rejilla, así reposando un buen rato, y cuando ya estén más manejables, no están calientes, ya vamos a abrir uno para que puedan ver la miga y lo crocante de la corteza. Quiero que vean, oigan primero cómo está de crocante la corteza. Luego fíjense la miga, oigan. Y ahora vamos a abrirlo. Miren, miren la miguita con sus alvéolos. Ya vieron y ya saben cómo hacer pan casero. Acabo de preparar un bocadillo de chorizo que está de muerte. Lo vamos a probar. Pues aquí está, bocatita. Ha quedado como cualquier buen pan de panadería, nada que envidiar. Ya vieron qué fácil. Y si les ha gustado, compartan el vídeo, dedito arriba, campanita y no se olviden suscribirse. Un beso muy grande con mi bocata desde Cocinando con Claudio. Hasta la próxima.